es no avanzar con un tema nuevo, sino hacer repaso para el parcial. Más que repaso, en realidad, es consulta, esa es la palabra adecuada. La idea es que ustedes planteen las dudas que tengan, los temas que quieran que veamos en profundidad, algún ejercicio en particular de algún práctico. Así que bueno, la idea de hoy es que participen más que de costumbre, ¿sí? Estaría bueno también si se prenden las camaritas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Facundo, vos querías hablar, que te vi ahí que habilitaste el micrófono, ahí estaba Facundo, mira, hasta lo vemos, Facu, qué grande. Qué cortesía, Facu. Nah, Reyes se lo bañaba. Bueno, chicos, ¿qué quieren que veamos? ¿Tienen alguna duda en particular? Recuerden que en el parcial entran desde el práctico 9 hasta el práctico 12. No hay dudas. Durante las clases nos matan a preguntas y no tienen dudas. ¿Nada de nada? Yo sí, profe. Bien. Duda en el TP10, ¿cómo se hacían los asientos de las cuentas? Si las nuevas cuentas que usábamos, que eran de movimiento y de orden, puede ser. No, las regularizadoras y las de orden. Bien, ahí vamos. Buenísimo. Vamos entonces, chicos, todos, busquemos práctico número 10. Aquí estoy. Bien, sobre todo entonces el ejercicio 2, Facundo, el ejercicio 2 que era el tema de descuento de documentos, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, lo veamos así sin consigna, porque creo que para mostrarlo se entiende. Ahí ya les comparto pantalla, ¿sí? Bueno, si recuerdan, 10 segundos que me ubico. Bien, el práctico 10 era financiación externa, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de nuestra ecuación patrimonial básica, ¿sí? La representación gráfica, decíamos que a la izquierda teníamos los recursos, el activo, y a la derecha cómo estaba financiado ese activo o esos recursos. Entonces, en el práctico 9 hemos visto financiación propia, ¿sí? Todo el tema de empresas unipersonales y de sociedades. Recuerden que ese tema también entra, ¿no? Y en este práctico en particular veíamos financiación externa y sobre todo lo que tiene que ver con entidades financieras. ¿Bien? Primer punto, creo que no hay demasiadas complicaciones, era un préstamo bancario. Y el segundo ejercicio teníamos una operación de descuento de documentos, ¿sí? Profe, en el primer asiento era banco, gastos, comisiones y el interés, y la cuenta que usamos era documento a cobrar descontado, ¿que no? Exacto, aquí tenemos. Bien, acá voy a borrar esto. Teníamos básicamente un momento, o sea, nosotros, ¿cómo estaba esta consigna? Lo que teníamos era el descuento de documento, repasemos en qué consiste. Consiste en que nosotros tenemos un documento en cartera, recibido de un cliente o de un tercero, ¿sí? Un documento, un pagaré, digamos, ¿sí? Básicamente tenemos un documento a cobrar y lo que hacemos es llevarlo al banco o a cualquier otra institución financiera y hacer lo que se llama descontar. Lo que es descontarlo es entregarlo al banco o a la institución financiera esta antes de la fecha de vencimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener fondos, ¿sí? Obviamente, como nos están anticipando el dinero antes de una fecha de vencimiento, el banco nos cobraba comisiones y también esa operación tenía intereses, ¿sí? Obviamente el banco no nos va a regalar el dinero, digamos, ¿sí?
Entonces teníamos dos alternativas de cómo registrábamos esta operación de descuento de documentos. Una era utilizando cuentas regularizadoras y otra cuentas de orden. Cuando utilizábamos cuentas regularizadoras, lo que hacíamos era crear o asentar y registrar en esta cuenta, en la cuenta documentos a cobrar descontados, ¿sí? Que es una cuenta regularizadora de activo y que regulariza la cuenta documentos a cobrar. ¿Bien? Entonces, básicamente, el asiento, registrado de esta forma, siempre va a tener esta forma, valga la redundancia, ¿sí? El crédito, el dinero que nos deposita el banco, que obviamente siempre va a ser menor a lo que dice el documento, ¿sí? Vamos a tener los gastos bancarios que nos cobran y los intereses, ¿sí? Que como son adelantados, ¿sí? Recuerden las líneas de tiempo que siempre hace la profe, ¿sí? Como los intereses se van a ir devengando hasta la fecha de vencimiento del documento, son un activo, ¿sí? Son intereses negativos a devengar, ¿bien? Registrando con cuentas de orden, ¿qué hacíamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí teníamos entonces cuenta regularizadora, utilizábamos la cuenta regularizadora y seguíamos teniendo la cuenta documentos a cobrar? Con cuentas de orden ya no pasa eso, con cuentas de orden directamente damos de baja ese documento, ¿sí? Y ahí aparecen, inmediatamente después de ese primer asiento, hacemos un asiento con cuentas de orden, ¿sí? ¿En qué consistían las cuentas de orden? La principal característica que tienen es que no representan variaciones patrimoniales ni efectos en el patrimonio neto y son meramente informativas, se podría decir, ¿sí? O sea, no representan una variación patrimonial ni un efecto en el patrimonio neto y siempre se usan de a pares, ¿sí? Siempre se usan juntas, ¿bien? Recuerden que con este tema, ¿sí? Lo que teníamos era una contingencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que una contingencia es un hecho futuro incierto, ¿sí? De probabilidad, que tiene una probabilidad de ocurrencia, pero que es incierto, no se sabe con certeza si va a pasar o no. Y aquí esa contingencia, ese hecho incierto, era que el firmante del documento, ¿sí? Del documento ese que teníamos nosotros a cobrar, no cumpla, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Si no cumplía, el banco nos lo cobraba a nosotros, ¿sí? A nosotros ente. ¿Bien? Entonces, básicamente las diferencias son esas. Y después, obviamente, tenemos que estar atentos a devengar los intereses negativos, ¿sí? Vinculados a la operación de descuento de documentos, siempre a la fecha de cierre. Ojo aquí también, ¿sí? Porque se puede presentar un ejercicio en el que también tengamos los intereses a cobrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable, aquí en el caso práctico no estaba así, pero si nosotros tenemos un documento a cobrar, es muy probable que ese documento a cobrar tenga intereses positivos. Entonces, quizás también, mientras devengamos intereses negativos por el descuento, por otro lado también devengamos intereses positivos, ¿sí? Eso por la X operación que aquí no está, ¿sí? Supongamos que recibimos de un cliente que cobramos, no sé, 10.000 pesos de ventas que habíamos hecho, y nos entregan un documento por 10.100. Entonces hubiéramos hecho documentos a cobrar 10.100, ¿sí? A clientes por 10.000 y a intereses positivos a devengar. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, a ver cómo nos presentan la operación. Digamos, no nos olviden, o sea, no nos centremos solamente en el descuento de documentos, sino que siempre piensen en la operación completa que tienen, ¿sí? Los datos que tienen. Y después venía el momento del vencimiento del documento, ¿sí? Y aquí podían pasar dos cosas. Que el cliente cumpla, es decir, que pague ese documento, o que no pague, ¿bien? Tanto si pasa una cosa como la otra, ¿sí? La contingencia desaparece. Eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? ¿Por qué desaparece la contingencia? Porque ya pasa de ser un hecho incierto a ser un hecho cierto. Entonces, con cuentas regularizadoras, dábamos de baja esa regularizadora, ¿bien? Contra los documentos a cobrar, ¿bien?
Y con cuentas de orden, hacíamos el asiento contrario al que hicimos aquí. ¿Sí? Entonces con esos asientos registrábamos esa baja, ¿sí? De la contingencia. Y después, bueno, teníamos que ver si pagaba, si no pagaba, etcétera. Nos podía quedar el documento si no pagaba, lo teníamos que reclasificar, ¿se acuerdan? A documentos vencidos, ¿sí? A documentos a cobrar vencidos. No sé, Facundo, si eso era tu duda o si algo más puntual que quieres que veamos. Sí, esa era la duda. Y después en el ejercicio 1, Sí. era obligaciones a pagar bancaria, pues de las cuentas que usamos. Sí, y también puede ser préstamos bancarios, puede ser cualquiera de las dos. Esa cuenta nomás se utiliza, por ejemplo, en ese ejercicio, porque esas cuentas Sí, nomás aparecen. exacto. Sí, porque ahí no tenemos esta contingencia, digamos. Acá en el ejercicio 2, la particularidad que tiene es eso de ese hecho incierto y de cómo reflejamos esa contingencia, con cuenta regularizadora o con las cuentas de orden. ¿Bien? Bien. Lucas, ¿te sacaste la duda? Ah, ahí está. Justo pregunto eso de paga y no paga, y justo lo explicaste. Buenísimo. Buenísimo. Bien. ¿Vos, Facundo, querías decir algo más? Le iba a preguntar que en el parcial las cuentas que usamos ahora van a aparecer esas mismas, porque cuando yo hice el TP, cuando lo subí, me costó un montón encontrar las cuentas, había cuentas que tenía, pero aparecían de otra forma en la plataforma. Sí, por eso que yo siempre les digo que no se les aprendan tan de memoria, como qué cuentas más o menos te aparecían, Facundo. O sea, pueden variar un poco, pero más o menos la idea es que se entiendan siempre, ¿sí? Conceptualmente, o sea, no les vamos a poner cuentas que los lleguen a confundir, digamos. ¿Bien? Ah, bien. O sea, O sea, no, esa era la pregunta nomás, porque sí la entendí, o sea, la encontré después de buscarla, encontré, pero obviamente pensé que la tenía que salir justo como la copiamos nosotros, digamos, como lo hice en el ejercicio. sí, es lo ideal, pero a veces no pasa así. Está. Bien. Bien. Chicos, ¿alguna otra consulta, algo más? Profe, tengo una Sí, duda Ariel. con el ejemplo que dio de los documentos a cobrar con intereses positivos. Sí. ¿Esos intereses positivos a devengar sería una regularizadora del activo o un pasivo? No, una regularizadora del activo. ¿Sí? Te Ah, regularizaría bien. la cuenta documentos Sí, sí, a cobrar, a digamos. cobrar. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. En sociedades, ¿cómo andamos, chicos? No se olviden de las diferentes formas de registrar, de cómo se registra según el tipo societario, ¿no? ¿Nadie más tiene dudas, chicos? Tan espectacular para el parcial, entonces. Profe, Sí, Marcelo. yo tengo una duda en el TP12. Sí. En el ejercicio 2, en uno de los asientos que eh, se sacan de nuevo los intereses, o sea, los aportes personales, el FAESIS, todo eso de nuevo, no entiendo sobre qué valor lo habíamos sacado. Bueno, ahí vamos. Bien, aquí estamos en el ejercicio 2 de práctico 2, el que vimos ayer. ¿En qué parte al devengamiento del mes te referías, Marcelo? Ahí cuando Los hacemos la... 2220,41. Sí, eso, sí. ¿Cuáles que yo no los veo? Tercer asiento. El tercer asiento. ¿Lo ves? Bien. Sí. Aportes Y y aquí contribuciones. recuerden, chicos, que el sueldo anual complementario, ¿sí? Es remunerativo, ¿bien? Igual que
que el sueldo remunerativo, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que están sujetos a aportes y contribuciones, ¿bien? Entonces, aquí, esto es el asiento de liquidación del SAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí justo en junio, ¿sí? Lo mismo sería si esto fuese diciembre. Entonces, en el momento de liquidación, no solo tenemos que devengar la porción que nos falta, ¿sí? Que por eso teníamos este resultado negativo aquí, ¿sí? Sino que además es el momento en que nace ese pasivo exigible, ¿bien? Y vamos a tener que pagar ese SAC. Entonces, tenemos que calcular los aportes y las contribuciones igual que si fuese el sueldo. O sea, estos aportes se los vamos a retener, el ente, mejor dicho, se los va a retener al empleado, ¿bien? Entonces, teníamos, creo que era un 17% del importe del SAC, y el importe del SAC eran los 13.000 pesos. ¿Sí? Los 13.061,25, que era el total de SAC que habíamos determinado. ¿Bien? A eso le aplicamos todos los porcentajes. El 17 para los aportes, el 2 para los sindicatos y el 0,5% para FAESIS. Bien, bien, ahí entendí, profe. Y ahí en el resultado negativo del sueldo anual complementario dice 13.061,25. Ahí yo lo No, tengo como 4.000. sí, no, esto quedó mal. Ayer yo toqué algo, lo volvamos a poner como estaba. Ayer yo quise dar algún ejemplo y me parece que ahí lo hice mal. No, aquí es... ¿Se acuerdan que ayer nos pusimos ahí a jugar un poco? Así queda, ¿no es cierto? A ver. Sí, así. Así. Ahí es. Ahí entendí, profe. Gracias. Bien. De Profe, nada. en los Sí. provenientes, dice la provisión de SAC, que ahí sale 8.770,50, lo sacamos al hacer la suma, bueno, el mayor de los meses anteriores, que no, que Exacto. era de ¿sí? abril y de mayo. Exacto. En este caso, abril y mayo. Si fuese un empleado que tiene mucho tiempo de antigüedad, sería quizás desde enero a mayo, digamos. ¿Bien? O sea, siempre esto es el uso de la provisión. Entonces, el uso de la provisión, ¿sí? Lo vamos a tener siempre en junio y en diciembre. ¿Sí? En junio y en diciembre, esta cuenta provisión para SAC y provisión contribuciones para SAC nos tiene que quedar con saldo cero. Profe, ¿cómo era la fórmula para sacar las provisiones? ¿Era al sueldo, lo divido por 12 o por Sí. 2? Dependiendo porque eran dos formas, ¿que no? Si lo dividís por 2, lo tenés que después dividir por 6 también. Creo que la forma más, creo que como había cerrado más fácil quizás ayer, era la mejor remuneración del semestre. ¿Sí? Acá, acuérdense, es mejor remuneración, semestre le pongamos. ¿Sí? Dividido 12 por los meses transcurridos trabajados, para que quede claro. ¿Sí? Bien, también del semestre. ¿Sí? Y esto me va a dar el SAC acumulado. ¿Sí? Esto le pongamos aquí. Esto va a ser igual al SAC acumulado. Bien, o sea, con esta fórmula que hacen, chicos, es como que van calculando de nuevo todo el SAC. Entonces dicen, ahora está bien, en el mes anterior tenía este SAC, bueno, ahora ¿cuánto es el total? Bien, entonces con comparación de los dos acumulados, sacábamos el del mes. Bien, en este caso habíamos dicho que haciendo esta fórmula, el SAC eran 13.061 pesos, a eso lo comparábamos con lo que traíamos el mes anterior, que traíamos los 8.000 pesos, y por diferencia sacábamos lo que correspondía de vengar en el mes. Gracias. No, por favor. Otra duda, consulta, chicos. Son un montón, no creo que nadie no tenga dudas.
Perdón, profe, tengo una duda. Sí, Victoria, ¿cómo estás? Bien, en el TP12 hay una alternativa, puede ser, a cargo del A alumno. cargo de alumno, exactamente. Eso no está en la plataforma, pero lo podemos ver. Yo intenté hacerlo y como dice que no tiene balances mensuales, supuse que vendría a ser anual, y el cierre del ejercicio es un mes distinto a junio y diciembre. Bien. Sí, exacto. Y lo que hice fue, para calcular el SAC y las provisiones, el sueldo, que vendrían a ser los 52.245, dividido 12, y a eso lo multipliqué por los 2 meses que trabajó, ¿puede ser? Perfecto. Y a eso, como es un balance anual, no le tengo que restar las provisiones SAC anteriores, o sea, de cuentas que tenga anteriormente, porque, ¿no? Bien, es que a ver, no está tan claro. No, en realidad acá lo que dice. Ah, sí, bien, exacto. Porque la clave está aquí en que cierra un ejercicio, bueno, dice que es irregular. Un ejercicio irregular es un ejercicio que no es normal, o sea, no tiene los 12 meses, ¿sí? Y aquí está bien cómo lo resolviste, ahora lo veamos igual, Victoria, y la clave está en que no determina resultados mensuales, ¿bien? Y es por eso yo ayer cuando estábamos terminando la clase, yo le decía, ojo, con qué pasa si la empresa no determina resultados mensuales, pero sí cierra su ejercicio, ¿bien? Entonces sí hay que devengar el SAC. Bien, entonces lo hagamos rapidito, si te parece, Victoria, lo hagamos acá juntos, Sí, para bueno. que quede claro para todos. A ver, me voy a copiar un poco esto en otra hoja. Pablo, ahí quieren que hagan el ejercicio, supongo que es el 2 del 9, porque el 1 es fácil, del trabajo práctico número en el que dijiste de sociedades. Bueno, ya lo vemos, terminemos esto y ya lo vemos, ¿sí? Hagamos esto que me parece que está bueno, así lo ven todos. Bueno, me dejo aquí estos datos y... a ver... Bueno, leamos todos juntos qué dicen las alternativas. Ahí les comparto pantalla. Ya vamos, práctico 12. Uy, ya me fui a cualquier... Aquí está. Alternativa a cargo del alumno, la empresa Alto Valle de Juan Verón, Quill, cierra ejercicio económico irregular el 31 del 5 del 2021 y no determina resultados mensuales. Se pide realizar el cálculo de las provisiones de aguinaldo y contribuciones patronales sobre aguinaldo devengados al cierre. Registrar en el libro diario el 31 del 5 del 2021 los asientos correspondientes. ¿Bien? Entonces lo que nos dice es, esta empresa cierra el ejercicio, ¿sí? El 31. Quiero borrar, pero sin perder datos. Bueno, esto no va. ¿Sí? Y esto del sueldo no lo necesitamos. Bueno, borremos todo. Hagamos así y empecemos de cero. ¿Sí? Bueno, entonces, nos dice que la empresa cierra ejercicio aquí, el 31 del 5 del 2021, y no determina resultados mensuales. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía lo preferible es determinar resultados mensuales? Es lo ideal, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es devengar dentro del ejercicio económico. O sea, puedo no ser específico con el mes al mes según las normas contables, pero sí tengo que devengar en el año. Entonces, esta empresa no hizo el devengamiento del SAC en abril ni en mayo, ¿sí? Pero sí o sí tiene que hacerlo en mayo, por el total, digamos, porque está cerrando ejercicio. Entonces, Victoria, ayúdame vos, ¿cómo resolveríamos esto entonces? Teníamos el sueldo de abril y de mayo, ¿verdad? Sí,
Yo puse resultado negativo, SAC. No, sí. Bien, SAC o sueldo anual complementario. ¿Sí? En el haber, pasivo que aumenta, provisión sobre SAC. Bien, es el clásico devengamiento, digamos, ¿sí? A provisión para SAC, ¿sí? Lo hago abreviado, chicos, así no me demoro. Sí. Bien, y el importe, ¿cómo lo sacábamos? ¿Cuál era el mejor sueldo? Era los 52.245. Perfecto. Y ahí lo dividíamos en 12 y lo multiplicábamos por los meses que trabajó. Bien, que serían ¿cuántos meses? Eran 2. Bien. Más esto por 2, ¿sí? Son los 8.707,50. ¿Sí? Que nos parece conocido el número, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el saldo que nos quedaba de los 2 meses. ¿Se acuerdan de la provisión? Sí. Bien, entonces traemos ese importe. Bien. O sea, básicamente, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio 1, que era cuando hicimos este asiento, digamos? Que aquí en realidad estamos haciendo 2 meses juntos, ¿sí? ¿Y qué nos falta acá, Victoria? Las contribuciones patronales. Que serían Exacto. y pasivo que aumenta, provisión de las contribuciones patronales para SAC. Perfecto. Y eran los 8.000, o sea, se sacaba con el 28% de los 8.707. Perfecto. Es como que lo hacemos una sola vez. Exacto. Lo hacemos una sola vez. Bien. Y esto va a pasar siempre que un ente cierre ejercicio en una fecha que no se, siempre que una empresa no determine resultados mensuales y cierre ejercicio en una fecha que no sea el 30 de junio ni 31 de diciembre, vamos a tener que hacer esto. ¿Bien? Sí. Y en el caso de que sea el balance anual y que sí cierre en alguno de los meses, ya sea junio o diciembre, directamente se pone SAC a pagar por los 8.707. Exacto. Si fuésemos junio o diciembre y la empresa no determinó resultados mensuales o no fue haciendo la provisión, que también puede ser, directamente tendríamos, sería como el asiento como este, digamos, pero sin la provisión, que creo que es lo que yo tenía hace un rato acá. ¿Sí? Supongamos que en este asiento no hubiésemos tenido la provisión, aquí directamente tendríamos los 13.000 estos de aquí. ¿Sí? Vamos, así sería el asiento este en una empresa que no determina resultados mensuales. Gracias, profe. No, por favor, gracias a vos. Me surgió una duda recién ahí, ¿por qué en este es sueldo anual complementario a provisiones de SAC y en el otro, o sea, en el que mostró hace ratito, está el SAC y las provisiones del lado del debe? Están del mismo Porque lado. esto, Facu, esto es el devengamiento. Acá estamos haciendo el devengamiento. Y aquí, fíjate acá la fecha, acá la clave es la fecha, Facundo, mirá, 31 del 5, ¿sí? Y aquí es 30 del 6, que es fecha de liquidación de SAC. Acuérdate que el SAC se paga en junio y en diciembre. Ah, y lo estoy Entonces, pagando a los empleados. en junio usamos esa provisión, entonces por eso matamos el saldo, entre comillas, ¿sí? Debitamos esta cuenta y la dejamos en 0, ¿sí? Y devengamos la porción que nos corresponde de este mes. Aquí no se paga, acá fíjate que el asiento es solo el devengamiento, ¿bien? No tenemos las retenciones ni nada. Sí, sí, sí. ¿Bien?
Bien, profe, había alguien que tenía alguna duda, ¿no? El ejercicio del trabajo práctico 9. Leonel, lo de sociedades. Sí, es el que diste vos. Bueno, pero Leonel, un poco más concreta la consulta. ¿Sí? Si no, no podemos dar el práctico entero. ¿Qué es lo que, a ver, veamos el práctico El un ejercicio poco? 2. Ah, el ejercicio 2. Sí. Bueno, ahí está un poco más concreto. Perdón, yo había entendido que era el práctico entero. Igual más o menos. Sí. Ahí lo estoy buscando, aguántenme un ratito. ¿Te paso un vaso de agua? Tengo. A ver. Bien, aquí estoy. Ya les comparto. Este tema, apréndanselo bien, chicos, porque se supone, para mí es medio regalito esto, ¿sí? Este es fácil, ¿sí? El práctico 2 lo que era básicamente era constitución de una sociedad, si era el momento ese inicial. ¿Se acuerdan que yo les decía aquí es cuando tenemos el único momento en una sociedad en que tenemos los activos iniciales, podría haber pasivos iniciales y capital inicial, ¿sí? Era cuando nacía una sociedad, ¿bien? Aquí habíamos visto básicamente 3 tipos de sociedades, aquí se borró, pero esto era, lo traigo de acá, que acá no se debe haber borrado, bueno, una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Esto es teoría, chicos, es teoría, pero lo tienen que estudiar para el parcial, porque sin esta teoría es como que les es complicado entender el tema, ¿sí? Pero vamos rápido, acá básicamente hemos visto una SRL, una sociedad anónima y una sociedad colectiva, ¿bien? El práctico planteaba la constitución de esta sociedad y lo teníamos que hacer bajo 3 formas justamente, pero era lo mismo, ¿sí? Las mismas operaciones las teníamos que ver, las variaciones que teníamos en función de qué tipo de sociedad era, ¿sí? Esto es, no, pongamos el nombre entero, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Sí? Bien, entonces teníamos el momento de suscripción. El momento de suscripción era el momento ese inicial, es decir, el momento en que se constituía la sociedad, se firmaba el contrato social, el contrato constitutivo, y donde se fijaba el capital social del ente, ¿sí? Y los compromisos de cada uno de los socios, ¿sí? A aportar. ¿Bien? En este caso eran 3 socios y cada uno de los socios aportaban 100.000. Bien, entonces teníamos activo inicial, ¿sí? En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? El capital está representado por cuotas sociales, ¿sí? Que no tiene que ver con las cuotas del club, que eso también lo habíamos aclarado, el capital en las SRL está representado por cuotas, ¿sí? La participación esa se fija así, tanto el contrato dirá, no sé, supongamos que el capital social está formado por 300.000 cuotas a valor de $1 cada una, ¿sí? Entonces la socio difonso tiene 100.000 cuotas que valen $1 cada una, podrían ser 10.000 de 10 pesos, etcétera, ¿sí? ¿Por qué se hace así? Después esas cuotas son transferibles, es decir, los socios pueden vender sus cuotas sociales. Entonces, el socio difonso puede elegir vender tantas cuotas. ¿Bien? Eso en una SRL, entonces la forma va a ser siempre el socio, el nombre del socio y al final las palabritas, cuotas suscritas. En una sociedad anónima, ¿sí? El capital está representado por acciones y no se identifican en contabilidad, ¿sí? Individualmente a cada uno de los accionistas. ¿Sí? Los accionistas son los socios de una sociedad anónima, ¿sí? Así como en la SR el capital estaba constituido por cuotas sociales,
ese mismo capital en una sociedad anónima se llama acciones, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir que el capital está constituido por 300.000 acciones de valor 1 peso cada una, ¿bien? Como no identificábamos en la sociedad anónima los accionistas, directamente utilizábamos una cuenta de activos llamada accionistas, ¿bien? Para representar ahí el compromiso de aporte, o si lo vemos desde el lado de la sociedad, el derecho a cobrar el aporte de los socios. Y en la sociedad colectiva, que es una sociedad de personas, y el capital generalmente en estas sociedades se representa como partes de interés, ¿sí? Lo que utilizamos son cuentas, es parecido al de la SRL, identificamos cada uno de los socios, nada más que en vez de cuotas suscriptas, ¿sí? Como teníamos aquí, en vez de cuotas suscriptas, utilizamos cuenta aporte. ¿Bien? Este momento inicial se llama suscripción. ¿Bien? Y después, ¿qué teníamos? Cuando los socios hacen el efectivo aporte de lo comprometido, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Miremos, pensemos en la variación patrimonial, ¿bien? Aquí teníamos el derecho a cobrar, y aquí es la efectiva, el efectivo cobro de eso, ¿bien? De ese compromiso que tenía el socio con la sociedad. Entonces, lo que vamos a tener siempre es una disminución de activo, estas cuentas. O sea, en la integración siempre vamos a ver esto, la disminución del activo, de las cuentas donde teníamos ahí el derecho a cobrar a los socios, y un aumento de activo, ¿sí? Vinculado con lo que recibe el ente. En este caso era efectivo 25.000 pesos, ¿bien? Y ahí recuerden una cosa muy importante, ¿sí? Vamos al práctico 9, dato de teoría, pero ya que estamos lo veamos, ¿sí? El mínimo legal, ¿bien? ¿Se acuerdan cuánto era el mínimo legal? 25%. Exacto. Eso es pregunta típica de examen, chicos, ¿sí? Típica. O sea, si a ustedes le dicen, acá se lo están poniendo, pero quizás en un parcial o en un final no le van a poner eso, ¿no? El mínimo legal es 25. O sea, si ustedes le dicen, la socia tort que convino a aportar el total en efectivo integra el mínimo legal, ¿sí? Y no le ponen el 25, ustedes tienen que saber que es el 25. ¿Estamos? ¿Eso es Bien. para todo, profe, hasta para la anónima y para la colectiva? Para todas. Ah, bien. ¿Sí? O sea, que se les grabe ese numerito 25%. Entonces el 25% de 100 está fácil de 25. ¿Sí? Bien, hasta ahí estábamos. ¿Qué otra particularidad teníamos aquí, chicos? ¿Qué pasaba en los casos en que un socio, como es este caso en la integración del socio adonato, que integraba un bien, ¿sí? Por mayor valor que su participación societaria, ¿sí? Que en lo que se había comprometido? Bien, en este caso aportaba, no recuerdo qué, algunos bienes muebles y útiles por 107, y él tenía que aportar 100. Entonces, en ese caso, el ente, ¿sí? La sociedad, va a tener un pasivo con ese socio, ¿sí? Le debe 7.000 pesos, tenía que aportar 100, tenía que integrar 100, e integró 107. Bien, entonces tenemos 7 de diferencia. Bueno, para esos casos vamos a utilizar, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada y en el caso de la sociedad colectiva, una cuenta que se llama, en nombre del socio, cuenta particular. ¿Sí? La misma la tenemos aquí. ¿Sí? Socio A, cuenta particular. ¿Estamos? Esta cuenta puede ser de activo o de pasivo, y en esa cuenta se van a registrar operaciones con los socios que no tienen que ver con esto, con el aporte. ¿Bien? O sea, son créditos y deudas con los socios que no tienen que ver con el capital comprometido, ¿sí? Con el aporte capital comprometido, porque para esas cuentas ya tenemos, o sea, para eso ya está la cuenta esta. ¿Estamos? Entonces, para todo el resto de operaciones con los socios, ¿sí? Para todo el resto de créditos y deudas con los socios,
que no sean estas, repito, ¿sí? Que no sean las de la suscripción e integración, vamos a utilizar esta cuenta. Y esta cuenta puede ser de activo y de pasivo, ¿sí? Se llama igual tanto la cuenta de activo como de pasivo. Profe, ¿Estamos? de pasivo sería porque, bueno, nosotros como empresa le tenemos que devolver lo que importó de más. Y cuando Exacto. sería, y de activo, ¿cómo sería? Pues para que sea de activo, podría Supongamos ser un que viene, asiento para verlo. supongamos que viene el socio Donato, ¿sí? Y paga la luz. Lo vimos en algunos casos. No lo vimos en casos de sociedades, pero lo vimos conceptualmente. Supongamos que viene el socio y paga la luz de la empresa. ¿Sí? Ah, ya. Bien, bien. No, perdón, eso sería al revés, eso es un pasivo, sigue siendo un pasivo. Sería al revés, sería que la sociedad, ¿sí? Perdón, ahí me confundí yo. Tendríamos un activo si fuese al revés, que la sociedad paga la luz del socio, la luz de la casa del socio. ¿Bien? Sí, igual le entendí de que nosotros le pagamos algo de la cuenta particular de él. Ya, nosotros le pagamos algo al socio, digamos, entonces nosotros tenemos un crédito con el socio, ¿sí? Eso sería que cuando vamos a tener un activo, cuando el socio le debe a la empresa por algo, y lo más común sería que la empresa haya pagado algo que debería haber pagado el socio. Profe, Sí, Alejandro. también podría ser si se puede, por ejemplo, un activo, podría ser si se pide un préstamo a la empresa, o sea, el socio le pide un préstamo a la empresa. También, exacto, sí, es un buen ejemplo. Exacto, sí. Si la empresa le presta plata a un socio, también vamos a tener un activo. Excelente ejemplo, Alejandro. Bien, entonces, va a tener así se va a llamar la cuenta en estos casos. El único caso en que esto cambia, chicos, se lo hago fácil, así como le gusta a ustedes los tips, digamos, ¿sí? El único caso en que no se da el uso de esa cuenta es en las sociedades anónimas, que vamos a usar una cuenta genérica que se llama directores y accionistas, cuenta particular. ¿Bien? Sí, Y profe. creo que es la única particularidad que tenemos aquí, chicos. Bien, obviamente tener en cuenta cuando si están integrando algo con un pasivo, que también estaba aquí el caso. Bien, pero ojo, acá, ¿qué es importante, chicos? Sí es importante, acá sí quizás no quiero decir se lo memorizan, se lo aprenden, ¿sí? Cuotas suscriptas para SRL, accionistas para sociedad anónima, cuenta aporte para sociedad colectiva y para el resto, les diría yo. ¿Sí? No hemos visto otro caso y no creo que les aparezca otro, pero comandita simple para los socios comanditados sería también la misma cuenta. ¿Sí? O sea, eso sí es importante y es pregunta del parcial. ¿Bien? ¿Estamos? O sea, sí se evalúa, chicos, que sepan utilizar las cuentas adecuadas. ¿Bien? También es importante que sepan, como dije recién, lo del mínimo legal, que ya sabemos que es el 25%. Pabli, pasa la asistencia. Bien. Sí, profe. Mientras vayan haciendo preguntas, chicos. Ahí les paso la asistencia. Como siempre les digo, chicos, repasen igual, traten de hacerlo solo. ¿Pablo se quedó bloqueado o yo? Ah, ¿estoy yo? Hola. Sí, ahora ya está. Hola. Ahí está. ¿Estaba yo bloqueado? Yo creo que sí. Ah, sí, ahí me aparece un cartel que dice que mi conexión es inestable.
Profe, una pregunta, ¿clasificación de cuenta va a aparecer en la ejercicio, no? ¿A qué te referís con clasificación de cuenta, Agustín? Si vamos a tener que poner son de orden, movimiento nuevo. No, eso no es tema de la materia en sí, pero sí, sí les van a aparecer para que pongan Que en los pidan asientos las registrar de variaciones alguna manera. patrimoniales. ¿Sí? Esas variaciones patrimoniales se van a tener que poner como siempre en los asientos, porque eso que no es lo mismo que clasificación de cuentas. Y ojo con qué pasa con las variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto con las cuentas de orden, ¿no? Eso también es No conceptual. ponemos nada. Ahí en cuenta orden. Ponen rayita, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Bien? No lo vi al parcial, ¿no, chicos? No tengo idea de qué se van a, de concretamente con qué se van a encontrar, por supuesto, pero son los temas. O sea, no hay muchos temas, digamos que está fácil, chicos, o les toca algo del práctico 9 de sociedad, y diría yo, son como 3 temas básicos. Es financiación propia, sí que los de sociedades o empresas unipersonales, lo de financiación externa, que es o préstamo o documentos descontados, y después básicamente tenemos sueldos, ¿sí? El sueldo y el aguinaldo, que es como un gran tema los dos prácticos, pero es básicamente sueldo, y me parece que no hay más. ¿Bien? O sea, no tienen mucho para estudiar, me parece, así que pónganse las pilas, chicos, les tiene que ir de 10. Profe, es mucho pedirle que, bueno, si tiene un tiempito ahí, suba a la plataforma algún ejercicio que usted haya hecho, que tenga ahí guardado para practicar. Podríamos ver de pasar, de dejarles quizás, ya voy a buscar a ver si hay prácticos de años anteriores. ¿Sí? Por favor, muchas gracias. Bien, ya voy a ver si tengo a mano de estos temas los prácticos del año pasado, por lo menos, para buscar algún... Justo le iba a decir lo mismo, profe, de que si podía pasar para practicar, para repasar. Bien, buenísimo. Bueno, voy a tratar de pasarles, aguantarme hasta mañana, ¿sí? Mínimo. O hasta el sábado. No, Bien, no, tómese su tiempo, no pasa nada. está bien. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿No hay más dudas? Profe, me quedó una pequeña duda con lo del aguinaldo. ¿Con lo de la qué, perdón, Fátima? Lo de la I. Lo del aguinaldo, lo del SAC. Ah, lo del aguinaldo. Sí, ¿cuál es tu duda? En el ejercicio hacemos la primera cuota, ¿verdad? Y en la provisión se cancela. Y si nos toca hacer la segunda cuota, ¿por cuántos meses tendríamos que multiplicar? O sea, cuando Bien, hacemos la mejor remuneración sería por los meses ocurridos desde junio. desde julio, digamos, desde julio inclusive. ¿Sí? O sea, vos me decís, en el ejercicio en lo que vimos, es la primera cuota, o sea, es junio. ¿Qué pasaría si es en diciembre? En Claro. diciembre, en diciembre sería lo mismo, nada más que empezamos a contar desde julio. ¿Sí? Son 6 Gracias, meses, profe. ¿cierto? Exacto. Bien. Buenísimo. Bueno, Sí, gracias, profe. sería exactamente lo mismo. Son, de nuevo, siempre trabajamos con 6 meses, nada más que arrancamos desde julio, digamos, en vez de enero. Bueno, gracias, profe. Esa era mi No, duda. por favor, para eso estamos. Bueno, chicos, no sé si no tienen más dudas o algo que quieran que veamos, prefiero que no estemos perdiendo el tiempo, si quieren que vayan a estudiar realmente y que presenten el práctico. ¿Sí? ¿Están llenando la asistencia o no? A ver cómo se están portando. Más o menos se están portando. Claro, porque voy a tener que mandar. Profe, yo le iba a pedir, no sé si es mucho, de que en el TP12, no sé si podría ser como un pequeño, o sea, volver a explicar los ejercicios o los asientos que hizo del ejercicio 2. Sí, Bueno, o sea, así como rapidito, digamos,
Porque algún, para ver si me quedó claro las cuentas o está bien pensado. O no tengo. Lo hagamos, lo hagamos, lo hagamos. Ahí les comparto pantalla. A ver, esperen un ratito. Lo que voy a hacer, creo que ya borré algo ahí, no sé qué hice. Ahora voy a... Ah, no, está bien. Creo que está bien. Bien, ahí vuelvo. Completen la asistencia, chicos, porfa. Ahí estamos. Bien. ¿Qué teníamos, chicos? Bueno, hacemos rapidito, pero si voy muy rápido y si no queda algo claro, me cortan, ¿no? Sobre todo vos, Facundo, avísame cualquier cosa, ¿sí? Te nombro a vos porque sos el principal interesado. Dale, dale. Bien, pero cualquiera me puede interrumpir, ¿sí? ¿Estamos? Bien, básicamente, ¿qué teníamos que hacer según la consigna? Teníamos que liquidar el sueldo de junio y el SAC, ¿sí? ¿Por qué el SAC? Porque ya sabemos, ¿sí? O sea, a partir de ahora, chicos, siempre que estemos con el sueldo de junio o de diciembre, ya sabemos que además del sueldo va el SAC, ¿bien? Entonces teníamos que liquidar sueldo y SAC, ¿bien? Entonces, bueno, en cuanto al sueldo, ¿sí? Que de paso aprovechemos y repasamos práctico 11, básicamente, creo que tengo todos los datos aquí, nos decía que teníamos un sueldo básico, o todo el remunerativo, digamos, no me acuerdo, no decía sueldo básico el planteo, pero básicamente es esto, de 45.000 pesos, horas extra por 1.688 pesos, y un presentismo de 8%, ¿bien? Que en este caso está calculado sobre el básico y las horas extra, ¿bien? Ahí le calculamos el 8%. ¿Estamos? Ese total, ¿sí? Era lo remunerativo. O sea, todos estos conceptos, el sueldo básico, las horas extras y el presentismo, son conceptos remunerativos, es decir, que están sujetos a aportes y contribuciones. ¿Bien? Y además teníamos un acuerdo no remunerativo 2021, ¿sí? Por 3.000 pesos. Y esto, al contrario de lo remunerativo, esto es no sujeto a aporte y contribuciones. Bien, entonces sabemos que sobre estos 3.000 no tenemos que calcular ni aportes personales, sindicatos, FAESIS, ni contribuciones patronales. Bien, entonces hacemos con estos datos, bien, nuestro asiento de liquidación de sueldo. Estoy escribiendo pésimo, hoy no sé qué me pasa, ¿sí? Asiento de liquidación de sueldo o de vengamiento de sueldo, ¿sí? ¿Vamos? Siempre va a tener este asiento la misma estructura, ¿sí? Vamos a tener las remuneraciones, ¿sí? Que son un resultado negativo, es decir, implican un sacrificio económico para el ente, ¿sí? La vamos a tener obviamente en el debe, sueldos y jornales es la cuenta que utilizábamos para lo remunerativo, y asignación no remunerativa, acuerdo 21, ¿sí? En este caso específico, para lo no remunerativo. Aquí yo les decía que lo más común es utilizar como una cuenta genérica, como, no sé, asignaciones no remunerativas, o no remunerativo en general. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, en el parcial, si no está esta específica, van a tener alguna que se les represente fácilmente que es no remunerativo, ¿sí? Eso no se preocupen. En la plataforma estaba sueldos y jornales no remunerativos. Bueno, está bien, perfecto. ¿Estamos? Así sería, ¿sí? O sea, van a tener algo claro. A mí esta cuenta no me gustaba porque es muy específica. Pensé que no la habían cambiado en la plataforma. Genial que la hayan cambiado. Bien, y por otro lado, lo que tenemos son los aportes personales. Recuerden que aquí teníamos pasivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros
el ente le descontaba, ¿sí? El empleador le descuenta al empleado de su sueldo, del sueldo del empleado, le resta, ¿sí? Estos conceptos, aportes, ¿sí? Los conceptos que están aquí, mejor dicho, los aportes personales, el sindicato y FAESIS, ¿sí? Y siempre les van a indicar los porcentajes de esto. ¿Estamos? Esto, que quede claro, no es un resultado negativo para el ente, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien soporta esto es el empleado, ¿sí? O sea, nosotros el ente, al empleado le paga 53.423 y a él le llega en efectivo 43.000 pesos, 43.590, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleado retiene por ley todos estos conceptos, ¿bien? Pero ahí queda claro que quien soporta estas pérdidas, disculpen que sea repetitivo, pero quiero que quede claro, ¿sí? Es el empleado, ¿sí? No el empleador. ¿Estamos? Profe, Entonces este sería el asiento de liquidación de sueldos. Sí, perdón. ¿qué son los aportes irrevocables o no tiene que ver en esta parte? No, los aportes irrevocables tienen que ver, son aportes que hacen los socios, no tiene que ver con empleados, no tiene que ver con sueldos, no es tema sueldo. Ah, porque en la plataforma salía una cuenta así y pensé que había que ponerla también. Debe haber estado para confundir justamente. ¿Sí? Aportes irrevocables es otra cosa que lo van a ver en contabilidad 2, que es eso, ¿sí? Pero tiene que ver más con el práctico 9, digamos, pero no específicamente, pero sí, aportes irrevocables es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. No la vimos nosotros y no la vamos a ver. Ok, profe. O sea, la vamos a ver como clasificación de cuentas, quizás la hayamos visto así y quizá la tengan que tener en cuenta, no vamos a ver operaciones con esa cuenta, me referí, ¿sí? Pero sí, que quede claro, aportes irrevocables es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, por si les aparece, para que lo sepan. ¿Bien? Bueno, el asiento de liquidación de sueldos entonces quedaría con esta forma, siempre va a ser así, según la rama de trabajo, digamos, de actividad, puede no pagar sindicato, puede no pagar FAICIS y pueden aportar otra cosa, etc. ¿Bien? Y después lo que tenemos es el devengamiento devengamiento, nomás pongo, de contribuciones patronales. ¿Sí? Siempre vamos a tener esto también de nuevo. Resultado negativo, contribuciones patronales, y aumento de pasivo, aportes y contribuciones a depositar. Estas dos cuentas, recuerden que son las mismas, porque estos dos conceptos se pagan juntos con un formulario que se llama 31. ¿Sí? Por eso es que usamos la misma cuenta. ¿Bien? Hasta ahí estamos con liquidación de sueldos. ¿Qué más hacíamos? Nos pedía también que hagamos la liquidación y devengamiento del sueldo anual complementario. En realidad nos pedía la liquidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en junio. ¿Bien? Entonces nosotros, antes de hacer eso, ¿qué datos teníamos? Teníamos nuestras remuneraciones de los meses que trabajó el empleado, el único empleado de este ente, en el semestre. En el semestre que va de enero a junio del 2021, este empleado había entrado en abril, entonces por eso no tenemos remuneración de los meses anteriores, ¿bien? Y ya habiendo tenido la remuneración de junio, sabemos que la mejor remuneración, que es la que tenemos que tomar para el cálculo del aguinaldo, es la de mayo. ¿Bien? Además, ¿qué otras cosas teníamos acumuladas? Y aquí podemos borrar esto. ¿Sí? Veníamos nosotros con registros, ¿sí? Si vemos la contabilidad del ente, teníamos saldos en las cuentas provisión para SAC y provisión para contribuciones patronales, porque este ente fue haciendo los devengamientos mensuales de SAC que correspondían. ¿Bien? Agustín, ¿vos querés decir algo? Sí, profe, una pregunta. ¿Los 1134 son de abril? Son de abril.
Son de eso, o sea, registramos nosotros Los el 1134, mensual. mira, lo chequeemos. Aquí yo había puesto el SAC de cada mes. Y esto, si hacemos esto por 0.28, nos da los 1034. ¿Está? Los 4050 es el resultado de la división de 48.600 dividido 12. Exacto, que es el SAC acumulado a abril. ¿Sí? Perfecto. Sería, la formulita, ¿cómo sería? Esto, ¿sí? Los 48.600, que era la mejor remuneración en ese momento, porque era la única, así que obviamente era la mejor, dividido 12 por los meses transcurridos trabajados del semestre, o sea, 1. ¿Sí? Entonces, me da los 4.050. Y al mes que sigue, disculpe, ¿no? Y al mes que sigue, en vez de por 1, sería por 2. Al mes que sigue, serían los 52.245 dividido 12, pongamos paréntesis por las dudas, todo esto por 2 me va a dar el acumulado, ¿sí? Los 8.077,07. A ese acumulado le resto el acumulado del mes anterior, que era los 4.050. Y eso me da los 4.657,50. Bien. Gracias. ¿Bien? Profe, y en Profe. junio hago lo mismo. Hago a los 50, lo multiplico a los 50.000 por 12, lo divido por 12, lo multiplico por 3 y le resto. ¿No? ¿A qué importe, Facu? Está sin micrófono. A los 50.423, ¿no le tengo que dividir Mejor, los 12? ¿cuál es la mejor remuneración? La de mayo. Entonces, Entonces no hago eso, digamos, no hace falta. entonces sí, pero la de mayo, Facu, volvés, siempre es sobre la mejor remuneración. ¿Bien? Entonces vuelvo a mayo. Tomo la remuneración de mayo porque es la mejor. La divido por 12 y multiplico por 3. La divido en 12, ¿sí? Multiplico por 3 y me da el acumulado, los 13. A los 13 les resto el acumulado del mes anterior. Y ahí me da los 4.353. ¿Está? Ojo, Facundo, es la mejor remuneración siempre. ¿Sí? Ahí viene, ahí en junio tengo que tomar el mejor costo. Mirá la fórmula que habíamos escrito juntos hace un rato. Mejor remuneración del semestre, dividido 12 por los meses transcurridos. Bien. Ahora sí. Gracias. ¿Bien? Bien, buenísimo. Bueno, entonces decíamos, para el SAC ya traíamos estos saldos, que ya justamente acabamos de revisar de dónde salen. Básicamente a junio teníamos este acumulado. ¿Sí? Los 8.707, ¿sí? Que lo teníamos aquí en nuestro mayor. Y lo mismo teníamos de las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales es facilísimo porque una vez que ya determiné el SAC mensual, le aplico el porcentaje. Esto no tiene demasiada ciencia, chicos, esto es fácil. Para las contribuciones patronales le aplican al valor que ya asignaron por mes. ¿Está? Bien, entonces tenemos esos datos. Entonces vamos a la liquidación del SAC. ¿Qué tenemos? Y yo les decía que cuando es la liquidación es parecido al sueldo, es conceptualmente lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos el sueldo a la izquierda en el debe, ¿sí? A la derecha en el haber tenemos todos los aportes y el SAC a pagar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros ya habíamos devengado, nosotros ya acá recién llegamos a la conclusión, juntos lo calculamos recién de nuevo aquí, que el SAC acumulado eran 13.061. ¿Sí? Que era, de nuevo, la mejor remuneración, que es la de mayo, dividido 12 por 3. Por 3 porque este empleado trabajó solo 3 meses en el semestre. ¿Bien? Son 13, pero esta empresa ya devengó, ¿sí? Ya registró esto, ¿sí? Los 2 meses, mayo y junio ya lo registró, que es lo que tenemos aquí en el mayor. ¿Bien? Entonces nos queda devengar una porción, que son los 4.353, que es la diferencia entre los 13.000 que acabamos de sacar, menos el acumulado al mes anterior, que son los 8.
¿sí? Menos lo que ya tenemos en la provisión, básicamente. Entonces, devengamos esa porción que falta, ¿sí? Bien, como estamos en la liquidación, usamos esa provisión que tenemos, ¿sí? Esta provisión, acuérdense, en junio y en diciembre, esto nos tiene que quedar en 0. Entonces aquí yo tengo que anotar algo en el debe. Esto ya acá le cambiemos y esto ya va a ser aquí al 30 al 6. Al 30 al 6 esto me va a quedar 0. ¿Bien? Usamos esa provisión, nos queda en 0, le aplicamos los aportes y las contribuciones, que son las retenciones que le hacemos a nuestro empleado, ¿sí? Por el total, por los 13, porque el empleado no tiene idea de lo que yo hago con contabilidad, ni le interesa, ni sabe contabilidad, capaz, no sé, ¿sí? Pero no le interesa, no importa, ¿sí? Esto es un tema, lo de que esto sea un resultado negativo y esto sea un pasivo, ¿sí? Es un tema contable. La cuestión es que en la liquidación, el recibo de sueldo, él tiene 13.000 pesos de SAC. Sobre esos 13.000 pesos le descontamos el 17% de aportes, el 2% del sindicato y el 0,5% de FAICIS, y nos queda el SAC a pagar. ¿Vamos? Bueno, lo mismo hacemos con las contribuciones, o sea, así como inmediatamente después de la liquidación o devengamiento del sueldo teníamos el devengamiento de las contribuciones patronales, aquí pasa lo mismo, ¿bien? Como ya fuimos devengando la porción que correspondía a los meses anteriores de la contribución patronal sobre SAC, de nuevo, aquí hacemos lo mismo, usamos, ¿sí? Esta provisión para contribuciones patronales me tiene que dar en 0, ¿bien? Vamos, saldo 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, usamos esa provisión, la porción que corresponde del mes, si la devengamos, es decir, la imputamos al resultado del ejercicio y tenemos los aportes y contribuciones a depositar. Y esto sería el devengamiento de las contribuciones patronales sobre SAC. Y después, bueno, el resto creo que estaba fácil, el resto era el pago, ¿sí? El resto era pago de sueldos, pagos de SAC, pago de los aportes y contribuciones y pago de el sindicato y FAICIS. Profe, ¿de dónde salen las contribuciones patronales 2.219? Ya las teníamos anotadas de antes, ¿no? Acá, mira, ¿sí? Nosotros decíamos que el SAC del mes eran los 4.353, entonces a eso le aplicamos el porcentaje. Ah, lo sacamos del 0,28%. Exacto. Ah, bien, El bien. 28%. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, Ariel. Bien. Según la ley de contrato de trabajo, bueno, nos dice que la ley fija el pago de las cuotas del SAC el 30 de junio y el 18 de diciembre. Si tenemos que registrar la segunda cuota, ¿esos 18 días de diciembre se toman como un mes trabajado? Sí, se toma como mes trabajado. Lo que pasa ahí es que esa es una ley, y eso se cambió hace un poco, y nosotros se lo simplificamos. Nosotros en la materia, chicos, le vamos a hacer siempre que hagan el SAC al 31 de diciembre. Lo que pide ahí, ¿qué se hace? Sí, la ley pide que se le pague al empleado, ¿sí? El 18 de diciembre. ¿Esto por qué, chicos? Esto es, nada, es un tema político para quedar bien con la gente, ¿sí? Es para que la gente tenga plata antes de Navidad y Año Nuevo, antes de las fiestas, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué se hace? Se le paga, se hace como una liquidación, las empresas hacen una liquidación provisoria del SAC, porque obviamente al 18 de diciembre todavía no saben cuál es el mejor sueldo del semestre, ¿sí? Porque hay que ver qué pasa en esos 12 o 13 días que faltan del mes, para ver cuánto es el sueldo de diciembre y ver si realmente el sueldo de diciembre es el mejor o fue uno anterior. Entonces lo que se hace es como una liquidación provisoria del SAC a los empleados, se les paga ahí
un adelanto de ese SAC y después se hace la correcta liquidación con esta forma, y esto sí se registra el 31 de diciembre, y en el recibo de sueldo aparece al 31 de diciembre la liquidación completa y formal del SAC, y en ese caso, aquí lo que se puede tener es alguna cuenta de activos. O sea, supongamos que estamos en diciembre, perdonen que desarmar esto como siempre, supongamos que aquí estamos el 31 del 12, ¿sí? Y si el 18 la empresa cumplió con lo que dice la ley y pagó el SAC, acá supongamos quizás, a ver, vamos a tener la empresa, si pagó antes del SAC, lo va a registrar como un adelanto, ¿sí? O sea, habrá hecho adelanto de SAC, cuenta de activo, ¿sí? O adelanto al personal, o adelanto empleados por SAC, etcétera, a banco, supongamos. Perdón. Entonces, cuando llega el momento de liquidación, lo que hace es usar ese activo que tiene. Entonces, aquí será activo que disminuye a, no sé, yo me estoy inventando aquí la cuenta, ¿no? Adelantos de SAC. Supongamos que le dio 9.000. ¿Ven? Y entonces aquí en realidad lo que tenemos son los 1.100, pero 90.000 ojalá. Los 1.000, ¿sí? Los 1.514. ¿Se entiende? O sea, básicamente, chicos, lo que les quiero decir es que por más que la ley diga que se debe, la ley no sé si dice liquidar, puede ser que la palabra sea liquidar, pero es pagar. La ley, el espíritu de la ley es que se le pague al empleado antes. La liquidación, el asiento de devengamiento del SAC, ¿sí? Se va a hacer igual el 31 de diciembre, ya con todos los datos completos. ¿Bien? ¿Estamos ahí? No me acuerdo quién había preguntado. Sí, profe, gracias. Bien, genial, de nada. De nada, deshacer. Ahí está. Bien. Bueno, ¿estamos bien, chicos? ¿Alguna otra duda, otro comentario, algo que quieran? Bien, todo claro, dice Lucas. Genial. Bien, Sí, profe, hasta sáquense. ahora entendí. Bien, genial, Facundo. Sí, perdón, ¿quién quiere hablar? No la veo. ¿Se escucha? Vicky. Sí, Victoria. ¿Qué pasa si no tenemos un sueldo, o sea, no tenemos el mejor sueldo? O sea, todos los sueldos son iguales, no sé si se entiende. Sí, Tomamos bueno, el- el mejor es Claro. es el único, digamos. ¿Sí? Y siempre me van a dar el dato del sueldo, ¿no? Exacto, sí. Para calcular el SAC siempre necesitas el dato del sueldo, digamos, que sea uno, y bueno, supondrás que ese es el mejor si es el único que tenés, digamos. Pero siempre para el SAC necesitas el valor del sueldo. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más que quieran que veamos? Se nos duerme la profe, ¿sí? Profe, Bueno, chicos. Sí, Fátima. en el trabajo práctico 11 creo que entre las retenciones estaba también la obra social, y quería preguntarle si todo lo que hacemos en el devengamiento del sueldo tenemos que hacerlo también en la liquidación del SAC, o hay alguna excepción. ¿Te referís a los aportes personales, digamos? ¿A las retenciones? Claro, en el trabajo 11 también estaba la obra social entre esos porcentajes que sacamos. Está bien, buena pregunta, Fátima. La obra social está incluida, ¿sí? Dentro de lo que va como aportes y contribuciones a depositar. O sea, está incluida dentro de lo que se paga con ese formulario que yo les digo 931. ¿Bien? Se lo puede poner separado, pero si me lo dan junto, hay que ver si tengo una cuenta específica para obra social, si no, siempre lo tienen que considerar como aporte personal, ¿sí? Aporte personal es jubilación,
obra social y aporte al INSJP, al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados. ¿Sí? Todos esos conceptos generalmente se engloban como aportes personales. Gracias, profe. No, por favor. Ahí les pasé de nuevo la asistencia para los que no firmaron, ¿no? Y les pasé ahí un número que no le den bolilla porque es nada que ver, copié mal. No es algún código raro, no se preocupe. Es algún número del práctico, seguramente. Bueno, chicos, si no hay más dudas, consultas, quedemos aquí. Vayan a estudiar, chicos, el práctico se vence el domingo a las 8 de la noche, ¿no? ¿No? Profe, yo tengo una duda justo del práctico, pero Sí, cuando lo subí, ¿le puedo compartir? Porque no sé explicarlo. sí, a ver, déjame a ver si podés. Sí, ¿te deja compartir? Ahí me fijo. No, a ver, ya te habilito. Ok. Ahí estás habilitada, están todos habilitados para compartir. Uy, dice código de error. A ver. ¿Ahí le aparece? Nada todavía. No, dice que no se puede iniciar la función. Va, qué raro. Tengo habilitado, a ver. Sí, no, debe ser error, porque dice código de error, no sé cuánto. No sé. Bueno. Lo que decía, ay, es que es raro explicarlo. A ver, voy a intentar de nuevo y si no, ya está. No sé. ¿Nos deja? Qué macana. Era un cuadro donde me pide, dice, calcular el importe de vengado en el mes de mayo de 2021 de la provisión para aguinaldo y provisión contribución sobre SAC. Sí. De ahí decía, era un cuadro de doble entrada y dice detalle y me pide la mejor remuneración para el SAC proporcional de vengado al 31 del 5 y me pide de abril y de mayo. A ver, ¿querés que hagamos más fácil? Hagamos más fácil y comparto yo. A ver si puedo yo verlo. A ver, aguanten un ratito y lo veamos. ¿Es en el ejercicio 2, Victoria? Sí, en el 2. Bien. A ver, yo tengo otras vistas distintas a ustedes. Si la pero- pones como confitrión, yo me tablé hace rato y no sabía que tenía el micrófono apagado. A ver, probemos eso. Creo que ahí va a poder compartir. A ver, la hagamos confitriona a Victoria. Fíjate ahí si te deja, Victoria. Buena idea, No. profe. Dice, no se puede iniciar la función de compartir pantallas, inténtelo de nuevo. No, bueno. Qué raro. Bueno, a ver. Sí, debe ser algún problema capaz de tu Zoom. A ver, ahí comparto yo. Aquí estoy. Victoria, este es el ejercicio 2. 2, a ver. Tiene un cuadro. Ah, no, entonces es el 1. Es el ¿Es el ejercicio 1? uno. Bueno, vamos al 1. ¿Esto? Sí, ese cuadro. Bien. Claro, cálculo de vengado del importe
cálculo del importe de vengado en el mes de mayo de la provisión de provisión para SAC. Bien, aquí entiendo que lo que hay que hacer es como una tablita, ¿sí? Dice la mejor remuneración para aguinaldo proporcional de vengado al 31 del 6. Claro, acá hay que indicar cuál es la mejor remuneración. En abril, ¿sí? Serían... ¿Dónde están los 48? Profe, yo hice Sí. ese ejercicio y ahí yo puse rayita porque no apareció ninguna y me salió con 10, así que supongo que es todo rayita y lo otro sí se pone, sí aparecen los saldos, porque ninguno de esos aparece en los saldos de ese mes. A ver, espérenme que yo voy a dejar de compartir y voy a hacer trampa y me voy a fijar con la respuesta correcta. Bueno, profe. Aguántenme 10 segundos y lo veamos. ¿Sí? Así les digo la posta. Ah, es que pide de mayo, pues nosotros estábamos intentando en abril. Es que, bueno, está medio confuso, está confuso para todos. Es así, a ver, ahí les comparto la respuesta correcta. Porque esto en realidad son cálculos que ya vimos en el práctico, ¿sí? Nada más que acá está puesto de forma distinta. Es así, chicos, esto. Claro, me pide la de mayo, ¿sí? Entonces en abril tienen que completar con rayitas, como decía ahí, no me acuerdo quién, compañero. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces después, bueno, mejor remuneración. Ah, claro, es que dicen todos 31 del 5, está bien. En todo el cuadro dice 31 del 5. O sea, esto debería haber quedado vacío o está bien, está medio para engañar y me engañaron a mí también. ¿Sí? Es todo 31 del 5, obviamente que en abril no teníamos nada del 31 del 5. Bien, entonces mejor remuneración, el importe del SAC, los 47, los 8.707,50 que habíamos sacado ya hace un rato, y la provisión. Bien. Así, Ahora sí. así sería. Bien. Gracias. Básicamente, no, por favor, Victoria, gracias a vos. Es básicamente lo que hicimos en el cálculo, nada más que, bueno, que aquí está en forma de cuadrito, pero es lo mismo. Claro. Bien, bien. Bueno, chicos, recuerden que el práctico vence el domingo a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, no lo hagan el domingo, háganlo antes, por favor. Miren si llueve, si pasa algo raro, ¿sí? Si pasa algo tan raro como que Boca gane un partido, cosas así. Del campeonato, digo, ya sé que han ganado ayer. ¿Tá? Somos finalistas, profe. ¿Cómo? Finalistas, profe. Son finalistas de la Copa Argentina, sí. Con River la gana, no es la Copa Argentina, es la Copa. Ahora es la copita. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿O lo dejamos aquí y los dejo que vayan a completar el práctico? ¿Sí? Porque ya sé que la mayoría, la única que completó el práctico me parece que es Victoria y no me acuerdo quién más. ¿Sí? Veo pocas ahí, yo recién, no sé si ustedes vieron que yo veo cuántos completaron el práctico, y hay 17 de los 300 y pico que somos inscriptos en total de la materia, ¿sí? Así que Sí, pónganse las pilas. yo también lo completé y no sabía esa parte tampoco. Ah, bueno. ¿Pero has aprobado? Sí, sí. Bien. Lo importante, chicos, es que se saquen más de 4 en esto. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los liberamos, ¿sí? Hoy los liberamos temprano, vayan a estudiar. Yo voy a tratar de pasarles algún práctico de años anteriores, ya veo si se los mando por, capaz que se los pase por mail, ¿sí? En el mail de la asistencia, ¿sí? Se los paso, porque hay algunos chicos de los que están aquí que no son de comisión, así que se los paso por mail. Bien. Bueno, chicos, estudien mucho, muchos éxitos para el lunes. ¿Sí? Éxitos, chicos. Les va a ir bien, tranquilos. Cualquier duda nos avisan. Bien. Chao, Gracias, chicos. profe. Gracias Chao, a chicos. ustedes. Nos Chao. vemos, profe. Chao, chao. Si no nos conectamos porque nos fue mal.
Al recuperatorio. Al recuperatorio.